Mucha paz de Cristo, mis amados hermanos. Vamos a dar inicio en el nombre del Señor Jesús a esta enseñanza de la palabra de Dios. Y me llamó la atención un título que vi en un video con un canto que dice: hay libertad en la casa de Dios. Y bueno, parece que hay una percepción errónea de lo que es la libertad en la casa de Dios. Y de eso precisamente vamos a hablar en el nombre del Señor Jesús. ¿Qué es la libertad en la casa de Dios? ¿Cómo es la libertad en el Señor? Sí, ya que me di cuenta que en este video, la llamada libertad en la casa de Dios, aparecía el guitarrista cantando con una cachucha volteada hacia atrás, y aparecía también otro guitarrista, o no sé si el bajista, con su camisa toda desbotonada, y eso me llamó la atención. Dije, parece que los jóvenes tienen una mala percepción, o una percepción equivocada de lo que es la libertad en la casa de Dios. Y de eso precisamente es necesario que hablemos a la iglesia, al pueblo de Dios, para que entendamos qué es la libertad en Dios, qué es la libertad en la casa de Dios. Y vamos a abrir la escritura en el nombre del Señor Jesús, allí en el Evangelio según Lucas. Evangelio según Lucas, capítulo 4. En el nombre del Señor Jesucristo. Capítulo 4 del Evangelio según Lucas. Vamos a leer desde el versículo 14. Dice: en el nombre de Jesucristo. Y Jesús volvió en virtud del Espíritu a Galilea, y salió la fama de él por toda la tierra de alrededor, y enseñaba en las sinagogas de ellos, y era glorificado de todos. Y vino a Nazaret, donde había sido criado, y entró, conforme a su costumbre, el día del reposo en la sinagoga, y se levantó a leer. Y fuele dado el libro del profeta Isaías, y como abrió el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor es sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón, para pregonar a los cautivos libertad, y a los ciegos vista, para poner en libertad a los quebrantados, para predicar el año agradable del Señor. Y rollando el libro lo dio al ministro, y sentóse, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura en vuestros oídos. Bien, esta escritura que está en el Antiguo Testamento, en el libro del profeta Isaías, capítulo 61, versículo 1 y 2, es la que el Señor lee en esta ocasión en aquella sinagoga. Y él declara y lee esta escritura diciendo que él está dando cumplimiento a esa profecía de Isaías 61. El Espíritu del Señor es sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas. Por cierto, evangelio significa buenas nuevas. Me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón, para pregonar a los cautivos libertad. Y de ese punto queremos hablar en esta ocasión. El Señor vino para poner en libertad a los quebrantados. El Señor vino a pregonar a los cautivos libertad, y para poner en libertad a los quebrantados. Bendito el nombre del Señor Jesús. Pero ¿qué es o cómo el Señor nos puede poner en libertad? ¿Cómo es que se cumple esa promesa que el Señor Jesucristo está dando aquí? Poner en libertad a los quebrantados, pregonar a los cautivos libertad. Bueno, vamos a ir al Evangelio según Juan. Evangelio según Juan, capítulo 8.
Y ahí vamos a leer una escritura muy importante en este tema que estamos abordando en esta tarde-noche. Capítulo 8, leo desde el versículo 31, dice en el nombre del Señor Jesús. Y decía Jesús a los judíos que le habían creído: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os libertará. Y respondiéronle: simiente de Abraham somos y jamás servimos a nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús les respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado o que practica el pecado es siervo o es esclavo del pecado. Y el siervo no queda en casa para siempre, el Hijo queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Entonces Jesús está hablando de cómo aquellos hombres que están viviendo en pecado, practicando el pecado, eso los hace estar en esclavitud. Eso los hace ser esclavos del pecado. Entonces, Jesús les habla de la verdadera libertad, diciéndoles en el versículo 32, y conoceréis la verdad, y la verdad os libertará. El medio para que la gente pueda ser libre, pueda experimentar la verdadera libertad, es que sean libres de sus pecados, es que salgan bajo del yugo del pecado que los esclaviza. ¿Cómo es que el pecado esclaviza? Bueno, yo he visto personas literalmente arrastrándose en el vicio, en el pecado, esclavo de sus propias pasiones o de sus propias concupiscencias, y pidiendo ayuda en ocasiones, diciendo, hermano, quiero salir, pero no puedo. De esa forma, el hombre es esclavizado en el pecado. Y repito, no precisamente en el vicio, sino que muchos otros son esclavos de sus propias pasiones, de sus propios deseos. A veces actúan de una manera que ellos mismos se arrepienten y dicen: es que yo no quiero ser así, yo no quiero ofender, yo no quiero herir. Sin embargo, la gente vive en esclavitud, vive presa de sus mismas concupiscencias o deseos. Y la forma en que el hombre puede experimentar la verdadera libertad es conociendo la verdad. No danzando, no saltando, no gritando, sino conociendo la verdad. De esa manera es como el hombre puede llegar a ser verdaderamente libre y experimentar la verdadera libertad. Vamos a considerar esto en la segunda carta a los Corintios. Segunda carta a los Corintios, capítulo 3, y ahí vamos a ver más detenidamente este pasaje que también nos habla de la libertad. Pues el versículo 17 dice, 3:17 de la segunda carta a los Corintios: porque el Señor es el Espíritu, y donde hay el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Entonces hay quien interpreta que esta libertad se trata de brincar, saltar, danzar, gritar y bueno, un sinfín de espectáculos que a veces se presentan en las congregaciones, en las iglesias, y hacen alusión a este versículo diciendo que el Señor es el Espíritu, y donde hay el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Es inapropiado sacar un texto de su contexto. Siempre, para poder entender un texto, es necesario que nosotros podamos ver su contexto, ya que si lo aislamos de su contexto, podemos dar una interpretación errónea, equivocada de lo que realmente quiere decir el texto. Y es lo que sucede cuando se extrae o se saca el texto de su contexto. Pero en esta ocasión quiero que lo analicemos
en el nombre del Señor Jesucristo. Voy a leer desde el versículo 5, dice en el nombre de Jesucristo, no que seamos suficientes de nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra suficiencia es de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros suficientes de un nuevo pacto, no de la letra, mas del espíritu, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. Bueno, ahí quiero detenerme también un poco. Hay quienes equivocadamente dicen que ocuparse o dedicarse mucho a la lectura de la Biblia y a la enseñanza es morir, pues dice, no es necesaria tanta Biblia, no es necesario tanto conocimiento. La Biblia dice, la letra mata, mas el espíritu vivifica. Es otro texto erróneamente aplicado, pues lo sacan de su contexto, lo sacan de su contenido y le dan una interpretación desviada o equivocada. Pero en realidad, ¿a qué se refiere aquí la escritura cuando dice la letra mata, mas el espíritu vivifica? Bueno, hay que entender primero a qué se refiere cuando dice un pacto nuevo, no de letra, más del espíritu. ¿A qué se le llama el pacto de letra? Vamos a considerar ahí en Romanos. No pierda esta escritura porque, como ya dijimos, la vamos a analizar más a fondo. Vamos a Romanos capítulo 2. La carta a los Romanos capítulo 2, versículo 26 y 27. Dice en el nombre del Señor Jesús, de manera que si el incircunciso guardare la justicia de la ley, ¿no será tenida su incircuncisión por circuncisión? Es una pregunta retórica. Nuevamente, una retórica nos ayuda a reflexionar sobre el texto y más bien, más que dudar lo que la pregunta o no tener respuesta, es para reafirmar la misma respuesta. Dice entonces, ¿no será tenida su incircuncisión por circuncisión? Versículo 27. Y lo que de su natural es incircunciso, guardando perfectamente la ley, te juzgará a ti con la letra y con la circuncisión eres rebelde a la ley. Otra vez vuelvo a leer el versículo 27. Y lo que de su natural es incircunciso, guardando perfectamente la ley, te juzgará a ti, que con la letra y con la circuncisión eres rebelde a la ley. Aquí está hablando entonces con la letra, refiriéndose a la ley. Pues el mismo texto dice que con la letra y con la circuncisión eres rebelde a la ley. Capítulo 7 de ahí mismo de Romanos, el capítulo 7, versículo 6, dice en el nombre del Señor Jesús, mas ahora estamos libres de la ley, habiendo muerto aquella en la cual estábamos detenidos, para que sirvamos en novedad de espíritu y no en vejez de letra. Otra vez, está relacionando el mismo versículo 6, la ley con la letra. Entonces, cuando la segunda carta a los Corintios en el capítulo 3 refiere a la letra, se refiere a la ley. La ley, y dice que la letra mata, más el espíritu vivifica. Ahora, ¿a qué se refiere con esto de que la letra mata? Ahí en Romanos, en el capítulo 4 de la carta a los Romanos, en el versículo 15, dice, porque la ley obra ira, porque donde no hay ley, tampoco hay transgresión.
Por tanto, es por la fe para que sea por gracia, para que la promesa sea firme a toda simiente, no solamente al que es de la ley, mas también al que es de la fe de Abraham, el cual es Padre de todos nosotros. Bueno, hago referencia al versículo 15, que menciona la ley, que donde no hay ley tampoco hay transgresión. Y cuando hay transgresión, como dice Pablo en el capítulo 7 de los Romanos, que él transgredió o llegado el pecado, tomando ocasión me engañó por el mandamiento y por él me mató o morí. Vamos a leerlo ahí, Romanos 7, versículo 7 dice, ¿qué pues diremos? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Empero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la concupiscencia si la ley no dijera, no codiciarás. Mas el pecado tomando ocasión obró en mí por el mandamiento toda concupiscencia o todo deseo, porque sin la ley el pecado está muerto. Así que yo sin la ley vivía por algún tiempo, mas venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mandamiento intimado para vida para mí era mortal, era de muerte, porque el pecado, tomando ocasión, me engañó por el mandamiento y por él me mató. De esa manera es como Pablo hace referencia de que la ley traía muerte o es el ministerio de muerte en ese sentido. Volviendo a la segunda carta a los Corintios capítulo 3, dice entonces el versículo 6, el cual asimismo nos hizo ministros suficientes de un nuevo pacto, no de la letra. Ya entendimos que de la letra se refiere a la ley. No de la letra, mas del espíritu, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. Ya vimos en qué sentido la ley mata o la ley hacía morir, mas el espíritu vivifica. Bien, volviendo a Romanos, pero en el capítulo 8, vamos a ver esa parte que dice ahí, el espíritu vivifica. Romanos capítulo 8, versículo 1 y versículo 2, en el nombre del Señor Jesús dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, mas conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado, es decir, me ha dado libertad, ¿de qué cosa? De la ley del pecado y de la muerte. Ahí está la libertad a la que refiere la palabra de Dios. Pablo dice que el espíritu de vida en Cristo Jesús le había librado ¿de qué? De la ley del pecado y de la muerte o de la condenación. En ese sentido, el espíritu de vida en Cristo Jesús, el espíritu de Dios, nos libra también a nosotros, nos da libertad a nosotros ¿de qué? Del pecado y de la muerte, de la condenación. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Bien, volviendo a la segunda carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 7, sigo leyendo, dice en el nombre del Señor Jesús, y si el ministerio de muerte en la letra grabado en piedras fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudiesen poner los ojos en la faz de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justicia. Porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en esta parte en comparación de la excelente gloria. Porque si lo que perece tuvo gloria, refiriéndose al ministerio de la ley, si lo que perece tuvo gloria, mucho más será en gloria lo que permanece. Así que teniendo tal esperanza, hablamos con mucha confianza, y no como Moisés, que ponía un velo sobre su faz, para que los hijos de Israel no pusiesen los ojos en el fin de lo que había de ser abolido. Versículo 14,
Empero los sentidos de ellos, el entendimiento de ellos, dice, se embotaron. ¿Qué quiere decir se embotaron? Bueno, hay una referencia, no pierda esta escritura, hay una referencia en Romanos capítulo 11. Nuevamente la carta a los Romanos capítulo 11, versículo 25. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis acerca de vosotros mismos arrogantes, que el endurecimiento, a eso se refiere, los sentidos de ellos se embotaron. Aquí dice endurecimiento en parte ha acontecido en Israel hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Luego, bueno, ya que estamos ahí, leemos el 26 también. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá de Sión. ¿Quién? El libertador, el que da libertad. ¿Y qué va a hacer para dar libertad a Israel? Que quitará de Jacob la impiedad. En ese sentido, dará libertad también a Israel. Quitará de Jacob la impiedad, el pecado, la iniquidad, y este es mi pacto con ellos cuando quitare sus pecados. En ese sentido, está claramente explícito de qué manera el Señor va a dar libertad a su pueblo Israel, quitando sus pecados, perdonando sus pecados, quitando su iniquidad. En ese sentido se experimenta la verdadera libertad. Pero volviendo a la segunda carta a los Corintios capítulo 3, ahí donde nos quedamos en el versículo 14, dice, empero los sentidos de ellos, hablando de Israel, se embotaron, se endurecieron, porque hasta el día de hoy les queda el mismo velo no descubierto en la lectura del Antiguo Testamento. Es como si estuviera un velo, y notemos que en el Antiguo Testamento se hace referencia a cierto velo, pero que no era transparente como los que conocemos hoy en día, sino que era una tela que cubría. Bien, y para eso hacemos referencia del velo que cubría el lugar del tabernáculo, el lugar santísimo. Era un velo que se le llama así velo, pero que cubría. Y bueno, aquí dice que en la lectura, al leer el Antiguo Testamento, es como si tuvieran ese velo o esa cubierta que no les permita leer o que no les permita ver. Y luego termina diciendo el texto, el cual por Cristo es quitado. ¿Qué es quitado por Cristo? Ese velo para que puedan leer y entender y convertirse. Versículo 15. Y aún hasta el día de hoy, cuando Moisés es leído, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Hablando en sentido figurado, no pueden entender, no pueden leer porque hay un velo cubriendo o tapando su corazón que no les permite entender y convertirse. Y en relación a esto, que alguien pueda tener entendimiento, le sea quitado ese velo para poder entender la palabra de Dios. En relación a eso es que el versículo 17 dice, porque el Señor es el Espíritu, y donde hay el Espíritu del Señor, allí hay ¿qué? Hay libertad. Entonces es la libertad, o esa libertad llega cuando podemos entender la palabra de Dios, cuando el velo es quitado, la cubierta de encima es quitada y podemos ver con claridad la palabra de Dios. Es ahí donde se experimenta la verdadera libertad y donde el velo es quitado. Ahí se experimenta entonces la verdadera libertad que da el Señor. Versículo 18. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma semejanza como por el Espíritu del Señor. Cuando hay verdadera libertad, somos transformados de gloria en gloria. Hay un crecimiento, hay una transformación, en la cual transformación
le damos la gloria a Dios. Capítulo 4, versículo 1. Tome en cuenta que en realidad las cartas del apóstol Pablo no fueron seccionadas en capítulos ni aún en versículos. Por eso es que a veces seguimos leyendo el siguiente capítulo que está relacionado con el anterior. Y tal es el caso ahora en el capítulo 4, versículo 1. Por lo cual, teniendo nosotros esta administración ¿de qué? Esta administración del nuevo pacto. Según la misericordia que hemos alcanzado, no desmayamos. Antes quitamos los escondrijos de vergüenza, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por manifestación ¿de qué? Por manifestación de la verdad, encomendándonos a nosotros mismos a toda conciencia humana delante de Dios. Quiere decir que cuando se manifiesta la verdad es cuando se experimenta la verdadera libertad, tal y como el Señor Jesús lo dijo en el texto que ya leímos en Juan 8:32, que dice, y conoceréis la verdad y la verdad os libertará. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Hay una libertad ciertamente que la palabra de Dios habla, que nos hace libres del pecado y de la muerte. Vamos a continuar leyendo ahí en Gálatas, la carta del apóstol Pablo a los Gálatas. La carta a los Gálatas en el capítulo 2, primeramente, capítulo 2, versículo, voy a abreviar leyendo el versículo 4 y 5, dice ahí en el nombre del Señor Jesús. Y eso por causa de los falsos hermanos que se entraban secretamente para espiar nuestra libertad, que tenemos, ¿cómo? En Cristo Jesús, para ponernos en servidumbre. Ahora, esa libertad que tenían en Cristo Jesús, ¿qué era? Brincar, saltar, dar gritos de júbilo o entrar en ese tipo de borracheras espirituales que dicen. Por supuesto que no. Estamos viendo, ¿verdad?, que el contexto, si quiere retrocedemos un poco para ver el contexto. Vamos a leer desde el versículo 1. Después, pasados 14 años, fui otra vez a Jerusalén juntamente con Bernabé, tomando también conmigo a Tito. Empero fui por revelación y comuniquéles el evangelio que predico entre los gentiles, más particularmente a los que parecían ser algo por no correr en vano o haber corrido. Mas ni aun Tito, que estaba conmigo siendo griego, fue compelido a circuncidarse, y eso por causa de los falsos hermanos que se entraban secretamente para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para ponernos en servidumbre. Esa es la libertad que habían llegado a tener o que habían alcanzado, la habían adquirido por el Evangelio, por el conocimiento del Evangelio. Y bien, dice el versículo 5, a los cuales ni por una hora cedimos, sujetándonos para que la verdad, otra vez, note usted cómo la verdad se relaciona con la libertad, para que la verdad del evangelio permaneciese en nosotros. Es decir, que no se dieron a sujetarse a doctrinas y mandamientos de hombres para que la verdad permaneciese en ellos. Es decir, para que la verdad que los había hecho libres los siguiera haciendo libres, valga la redundancia, para que esa verdad, como dice ahí el texto, permaneciese con vosotros. Capítulo 5 de ahí mismo de la carta a los Gálatas, capítulo 5, leemos el versículo 1. Dice ahí en el nombre del Señor Jesús, estad pues firmes
en la libertad con que Cristo, ¿qué dice? Nos hizo libres. La libertad con que Cristo nos hizo libres, el espíritu de vida en Cristo Jesús, su palabra, que es la verdad, nos hizo libres. El espíritu de vida en Cristo Jesús que nos libró del pecado y de la muerte. Estad firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no volváis otra vez a ser presos en el yugo de servidumbre. Ese yugo, hablando de un yugo de hombres, de doctrinas y mandamientos de hombres que querían volver otra vez a poner en yugo o poner en servidumbre a los discípulos y aún al mismo apóstol Pablo. Pero él decía, estamos firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Bien, pero hay que entender que esa libertad es libres del pecado, libres de la muerte, libres de la condenación. Es muy diferente a libertinaje. Pues mire lo que dice el versículo 13 de ahí mismo. Porque vosotros, hermanos, a libertad habéis sido llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión de la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. No uséis la libertad como ocasión a la carne. Entonces, no se trata en ninguna manera de que justificarnos que Cristo nos hizo libres y por ello darle ocasión a la carne y hacer todo tipo de acrobacias, danzas y vamos, espectáculos que a veces se presentan en ciertas iglesias o organizaciones religiosas. Entonces, es muy importante que nosotros entendamos la verdadera libertad que viene por el conocer la palabra, por el conocer la verdad. Bendito es el nombre del Señor Jesucristo. Vamos a seguir considerando esta libertad con que Cristo nos hace libres. Hebreos, la carta a los Hebreos, capítulo 10. Carta a los Hebreos, capítulo 10. En el nombre del Señor Jesucristo, vamos a leer ahí del versículo 16. Versículo 16. Amén. Dice ahí la palabra de Dios. Y este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Daré mis leyes en sus corazones y en sus almas las escribiré. Añade, y nunca más me acordaré de sus pecados e iniquidades, porque donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por pecado. Así que, hermanos, teniendo, ¿qué cosa? Teniendo libertad. ¿Cómo sucedió esta libertad que dice aquí? Bueno, según el contexto, cuando el Señor nos perdona y no se acuerda más de nuestras iniquidades, cuando obtenemos el perdón de nuestros pecados, de esa manera, teniendo libertad para entrar en el santuario por la sangre de Jesucristo, por el camino que Él nos consagró, nuevo y vivo, por el velo, esto es, por su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios. Ahí está la verdadera libertad en la casa de Dios. Con esa libertad se cumple lo que dice el versículo 22. Lleguémonos con corazón verdadero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia. Eso solamente se puede obtener bajo el perdón de los pecados, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua limpia. En el lavacro del agua, en la regeneración, cuando nacemos de nuevo, es ahí cuando experimentamos la verdadera libertad
en la casa de Dios. Bendito el nombre del Señor Jesús. Seguimos considerando la palabra de Dios. Vamos a Santiago, capítulo 1 de Santiago, versículo 21. En el nombre del Señor Jesús. Por lo cual, dejando toda inmundicia y superfluidad de malicia, recibid con mansedumbre la palabra ingerida, la cual puede hacer salvas vuestras almas. Mas sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno oye la palabra y no la pone por obra, este tal es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se consideró a sí mismo y se fue, y luego se olvidó que tal era. Versículo 25. Mas el que hubiere mirado atentamente, ¿a qué? A la perfecta ley, que es la de la libertad. Fíjese bien, la perfecta ley, que es la de la libertad, y perseverado en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este tal será bienaventurado en su hecho. Ahí es cuando llega el conocimiento de la perfecta ley, que es la de la libertad, la verdadera libertad que nos hace libres del pecado y de la muerte, la verdadera libertad que obtenemos por el oír la palabra de Dios y ponerla por obra. Dice un pensamiento: ayer leí la Biblia y vi muchos errores, y todos esos errores eran en mí. Bueno, a eso se refiere entonces ese pensamiento de mirar, porque en la Biblia, en la palabra de Dios, tenemos como un espejo que nos hace ver nuestras manchas, nuestros errores, nuestras fallas. Pero aquel que oye la palabra y no la pone por obra, pues no le aprovecha. Sí, se consideró a sí mismo y se fue, y luego se olvidó de qué tal era. Pero aquel que hubiere mirado atentamente en la perfecta ley, en la palabra de Dios, ahora en el nuevo pacto, que es la de la libertad. Este nuevo pacto, esta palabra, es la que trae la verdadera libertad. Una verdadera libertad que no se trata de brincar, saltar, dar gritos de júbilo, emocionarse con la música y ese tipo de cosas. A veces muy sutilmente, inclusive la música repercute en las emociones de las personas, y hay lugares, iglesias, centros de adoración donde además le añaden luces, le añaden humo, como si fuera un concierto de rock o algo así. Y todo eso manipula las emociones, manipula los sentimientos. Y bueno, es solamente eso, son emociones. Sin embargo, la gente sale como llegó, con la misma carga de pecado, sin arrepentirse, sin convertirse. Recordemos que lo que leímos en segunda carta a los Corintios, capítulo 3, habla de una conversión, cuando dice: mas cuando se convirtieren al Señor, el velo se quitará, porque el Señor es el Espíritu, y donde hay el Espíritu del Señor, allí hay libertad. ¿Cuándo se experimenta esa verdadera libertad? Cuando se convirtieren, cuando se quitara el velo y entendieren, y claro, se convirtieren. Ahí es cuando se experimenta la verdadera libertad, cuando hay conversión, cuando hay arrepentimiento, y no solamente cuando se mueven emociones. Segunda carta del apóstol Pedro, segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 2. Voy a leer desde el versículo 15 en el nombre del Señor Jesús. Dice ahí la palabra de Dios:
que han dejado el camino derecho y se han extraviado, siguiendo el camino de Balaam, hijo de Bosor, el cual amó el premio de la maldad. Y fue reprendido por su iniquidad, una muda bestia de carga, hablando en voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Estos son fuentes sin agua y nubes traídas de torbellinos de viento, para los cuales está guardada la oscuridad de las tinieblas para siempre, porque hablando arrogantes palabras de vanidad, se van con concupiscencias de la carne en disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que conversan en error. Se habían escapado, habían sido libres de los que viven en error. Y estos que hablan arrogantes palabras de vanidad y que ceban con las concupiscencias de la carne a los hombres que habían huido del error, les prometen cierta libertad, pues dice el versículo 19, prometiéndoles libertad, pero esa libertad en realidad es falsa, es apócrifa, prometiéndoles libertad, siendo ellos mismos siervos de corrupción, porque el que es de alguno vencido es sujeto a la servidumbre del que lo venció. Les prometen libertad cuando ellos mismos son siervos de corrupción. La verdadera libertad no la pueden dar estos hombres por más carisma que tengan en sus eventos, en sus conciertos, en su música. Prometen libertad cuando ellos mismos son siervos de corrupción. Vamos a ver allí la carta a Timoteo, primera carta a Timoteo, capítulo 4. Gloria a Dios. Primera carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 1 y 2. Dice en el nombre del Señor Jesús: empero el Espíritu dice manifiestamente que en los venideros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus de error. La versión 60 parece que dice a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, que con hipocresía hablarán mentira, teniendo cauterizada la conciencia. Lo contrario de la verdad que hace libre, ¿qué es? La mentira. La mentira, por eso aquí dice que con hipocresía hablarán mentira, teniendo cauterizada la conciencia. Hablarán mentira. Bien, entonces dice la segunda carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 2, Pablo le encomienda a Timoteo estas palabras. Capítulo 4, versículo 2, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo, hablando proféticamente, tiempo que sin duda estamos viviendo. Vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, antes teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus concupiscencias o conforme a sus deseos. ¿Y qué pasará? Y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Apartando de la verdad el oído para volverse a las fábulas, escuchando a espíritus de error y a doctrinas de demonios, que con hipocresía hablarán mentira, lo contrario de la verdad, llevándolos, prometiéndoles libertad cuando ellos mismos son siervos de corrupción. La verdadera libertad solamente se encuentra en Cristo Jesús, en su palabra. Vamos a ver ahí segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2. Segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2.
Vamos a leer ahí desde el versículo 9 en el nombre del Señor Jesús. Aquel inicuo cuyo advenimiento es según operación de Satanás. ¿Cómo viene esta operación de Satanás? Con grande potencia y señales, ¿y qué más? Y milagros mentirosos. Recuerde que hablamos eso en uno de los temas que vimos, cómo el poder religioso engaña a los moradores de la tierra con las señales que le ha sido dado a hacer. Aquí nuevamente aparecen las señales, señales que parecen ser de Dios, se oye que hay milagros y alguien dice, ¿cómo no creerles? ¿Cómo no van a estar en la verdad si hay milagros, si hay señales? Y es ahí donde con ese tipo de señales y de milagros muchos son engañados. Versículo 10. Y con todo engaño de iniquidad en los que perecen, por cuanto no recibieron, ¿qué cosa? El amor de la verdad para ser salvos. ¿Cómo se puede llegar a ser salvos? Por el amor de la verdad. Recibiendo, como dice ahí, el amor de la verdad. Hay quienes no le tienen amor a la verdad. Dicen estar en Cristo, dicen estar en Jesucristo, pero ¿sabe qué? Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. No se puede estar en Cristo si no se está en la verdad, porque Cristo es la verdad. Él es el camino, la verdad y la vida. Repito, no se puede estar en Cristo cuando no se está en la verdad. La verdadera libertad viene, como dijo el Señor Jesús, y conoceréis la verdad y la verdad os libertará. Versículo 11 dice, por tanto, pues, les envía Dios operación de error para que crean a la mentira, para que sean condenados todos los que no creyeron, ¿a qué cosa? A la verdad, antes consintieron a la iniquidad. Serán condenados todos los que no creyeron a la verdad. Sí, creyeron a un evangelio adulterado, creyeron a un evangelio que, como dijo el profeta Jeremías en capítulo 23, dice, ¿qué tiene que ver la paja con el trigo? ¿O no es mi palabra como el martillo que quebranta la piedra y como el fuego que quema? Les dan mucha paja y poco trigo o nada de trigo. La palabra tiene que quebrantar la piedra. No importa que nos incomode, no importa que tengamos que sufrir, es necesario. De otra manera, dice aquí el versículo 12, serán condenados todos los que no creyeron a la verdad, antes consintieron a la iniquidad. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Vamos a seguir considerando Primera de Juan, capítulo 4. Primera carta del apóstol Juan, capítulo 4. Dice ahí la palabra de Dios, capítulo 4, versículo 6. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. Por esto conocemos el espíritu de ¿qué? El espíritu de verdad y el espíritu de error. Hay un espíritu de verdad y hay un espíritu de error. Entonces el mundo tiene que ser libre del pecado y de la muerte, conociendo la verdad, conociendo la palabra. Mire lo que se le encomendó a Pablo cuando el Señor lo llamó. Ahí en Hechos capítulo 26. Hechos capítulo 26. Dice ahí la escritura en el versículo 15. Voy a leer desde el 15. Dice, yo entonces dije, es decir, Pablo dijo, ¿quién eres, Señor? Y el Señor le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Mas levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto te ha parecido
para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que apareceré a ti, librándote del pueblo. El Señor lo hizo libre, librándote del pueblo y de los gentiles a los cuales ahora te envío, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás, es decir, del poder de Satanás, a Dios, para que reciban por la fe que es en mí remisión de pecados y suerte entre los santificados. Aquí la misión del apóstol Pablo y de cualquier ministro de Dios que verdaderamente es de Dios es esta misma misión. Que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás, es decir, de estar aprisionados bajo el poder de Satanás, sean libres y vengan a Dios. Y eso será posible abriéndole sus ojos, como dice ahí el versículo 18, para que abra sus ojos. Y abriendo sus ojos, ¿cuáles ojos? Los ojos del entendimiento. Abriendo sus ojos, se van a convertir de las tinieblas a la luz y van a ser libres del poder de Satanás y van a venir a Dios, abriendo sus ojos, es decir, conociendo la verdad. Porque el Señor dijo, repito, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Segunda carta a los Corintios, capítulo 4. Segunda carta a los Corintios, capítulo 4. Dice el versículo 3 en adelante, que si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó los entendimientos de los incrédulos para que no les resplandezca, ¿qué cosa? La lumbre del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Alumbra los ojos, hace entender, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo el Señor, y nosotros vuestros siervos por Jesús. Versículo 6, porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese, ¿qué cosa? Resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. La luz que resplandeció para iluminación del conocimiento. ¿Y esa luz cuál es? Claro que no es una luz literal. Vea lo que dice Proverbios capítulo 6. Libro de los Proverbios capítulo 6. Versículo 23. Dice en el nombre del Señor Jesús. Porque el mandamiento es antorcha y la enseñanza, ¿qué es? Luz y camino de vida, las reprensiones de la enseñanza. ¿Qué dijo el salmista David también en el Salmo 119, 105? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. La lumbrera, la palabra de Dios es la que nos alumbra nuestros ojos para conocer la verdad, para entender. También el Salmo 19:8 dice, los mandamientos del Señor son rectos que alegran el corazón, el precepto del Señor puro que alumbra los ojos, obviamente del entendimiento. Los ojos del entendimiento son alumbrados por la palabra de Dios, conocemos la verdad y es ahí cuando somos o llegamos a ser verdaderamente libres. Colosenses capítulo 1, vamos a la carta a los Colosenses, capítulo 1, versículo 12 y 13, dice en el nombre del Señor Jesús, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la suerte de los santos, ¿en qué? En luz,
que nos ha librado del poder o de la potestad de las tinieblas. Ahí está la verdadera libertad, que nos ha librado del poder de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. ¿Cómo nos ha librado? Cuando venimos a la luz de su palabra, ya que su palabra es antorcha y la enseñanza luz, según lo que vemos en la palabra de Dios. Evangelio según Juan, capítulo 12. Ahí vemos un texto que nos habla de la palabra como la luz. Evangelio según Juan, capítulo 12, versículo 46, dice, en el nombre del Señor Jesús: yo la luz he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. El que oyere mis palabras y no las creyere, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. 48. El que me desecha y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. La luz ha venido al mundo para que todo aquel que en él cree, que cree en qué, que cree en su palabra, que cree en el Señor conforme a su palabra, pueda ser librado de la potestad de las tinieblas o del poder de las tinieblas. Bendito es el nombre del Señor Jesús. Efesios capítulo 6. Solamente voy a hacer mención de dos escrituras más, ya que muchos hablan de la guerra espiritual y parece que el que tumba a gente desde lejos y el que grita más fuerte pareciera que tiene las armas para la batalla o para la guerra espiritual. Pero vea lo que dice las armas de Dios en Efesios 6, versículo 13. Vamos a abreviar un poco y vamos a ir de lleno al versículo 13. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y estar firmes habiendo acabado todo. Tomad toda la armadura de Dios. Y comienza diciendo, ¿cuál es la armadura de Dios? Versículo 14. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos, ¿con qué? Con la verdad. La principal arma que tenemos en esta guerra espiritual es estar ceñidos con la verdad. Y esa verdad es necesario para que otros sean verdaderamente libres. Vamos a la segunda carta a los Corintios. Dije dos escrituras y ahí terminamos. Segunda carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 4. Porque las armas de nuestra milicia o de nuestra guerra no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Aquí hace alusión fortalezas como las que hay en las prisiones. No sé si usted ha ido a una prisión, pero es como una fortaleza bien amurallada, con altas torres donde están vigilando que nadie salga. Así está la gente en el pecado, así está el mundo en el pecado, en una fortaleza. Pero dice el versículo 5 que nosotros vamos a destruir consejos, o como dice la versión 60, destruyendo argumentos. ¿Con qué vamos a destruir los argumentos en los cuales están presos en el pecado? Con la palabra, con la escritura, destruyendo argumentos y toda altura que se levanta contra la ciencia de Dios y cautivando todo intento a la obediencia de Cristo. No es posible ir a la guerra espiritual sin la verdad, porque la verdad está en la lista, en primer lugar, de las armas de un cristiano. Ceñidos los lomos con la verdad. La verdad es la que nos hace verdaderamente libres. La verdad que está en su palabra es la que puede dar la verdadera libertad a aquellos que están en la ignorancia, que están engañados, que están en el pecado y que van con rumbo a una condenación segura. Por eso
El Señor Jesús dijo que conociendo la verdad seréis verdaderamente libres. Les invitamos entonces a todos los que nos escuchan a que experimenten la verdadera libertad. La libertad en la casa de Dios se puede obtener o se experimenta cuando somos libres del pecado y de la muerte, y esto conociendo la verdad. Y la verdad está en su palabra, como dice Juan 17:17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Vamos a orar y vamos a darle muchas gracias a Dios. Padre Santo, te damos muchas gracias por tu palabra, en la cual encontramos la verdadera libertad. Permite que tu palabra corra y sea glorificada, y que aquellos que están siendo esclavizados por el pecado, que están siendo esclavizados también por el engaño de doctrinas de demonios que les han hablado mentiras, teniendo cauterizada la conciencia, prometiéndoles libertad cuando ellos mismos son esclavos o siervos de corrupción, que conozcan, que todos conozcan la libertad que se encuentra en tu palabra, ya que tú dijiste, oh Señor Jesús, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. No hay otra forma, no hay otra manera en que el hombre pueda ser libre, sino a través de tu palabra. De esa manera tú has venido a libertar a los cautivos. Además, tú dijiste, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede presumir que está en la verdad cuando no puede decir que está en Cristo cuando no está en la verdad. Si alguien no está en la verdad, no puede estar en Cristo. Es necesario para poder estar en Cristo conocer la verdad. Gracias por la verdadera libertad que nos has dado. Yo te pido, Señor, que tu palabra corra y sea glorificada, que tu mandamiento, que tu ley, que es perfecta y que convierte el alma y que hace sabio al sencillo, tus mandamientos que son rectos, que alegran el corazón, y tu precepto que es puro, alumbre los ojos del entendimiento para que se conviertan de la potestad o del poder de las tinieblas y vengan a Dios, que sean librados de esa potestad, sean destruidas las fortalezas que tienen cautiva a la gente con argumentos, con filosofía, con engaños, con vana sutileza, que conozcan la verdad. En el nombre de Jesucristo. Gracias, muchas gracias. Dios les bendiga, mis amados hermanos, y así damos las gracias a Dios